Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a Dios porque en esta mañana seamos transformados, seamos guiados, seamos ministrados por su Santo Espíritu, de tal manera, queridos hermanos, que vivamos una vida que nos acerque cada día más a nuestro Señor. Todos los días Dios enviaba el maná. Todos los días Dios está hablando a su pueblo. Todos los días Dios está hablando a sus escogidos. Dios todo día está hablando a aquellos queridos hermanos que van a volver en sus corazones, van a voltear a ver al Señor. Aquellos que necesitan profundamente tener un encuentro con Cristo. Aquellos que desean profundamente vivir la vida de Cristo. Por eso cada mañana, ponte en tu corazón, queridos hermanos, entregar tu vida al Señor. Cada mañana debemos de pedirle a nuestro Padre Celestial que derrame sobre nosotros su misericordia, siempre y cuando nosotros busquemos su misericordia. Siempre y cuando nosotros seamos misericordiosos. Pero aún en su voluntad, Él no niega la ayuda al hombre que le clama. Él no niega la ayuda a aquellos que le buscan. Él no niega la ayuda a aquellos hermanos que se arrepienten, de aquellos que con un corazón contrito y humillado, necesitado de Él. Él siempre, queridos hermanos, derrama su misericordia, porque el propósito de nuestro Padre Celestial no es destruir al hombre, es ayudar al hombre, queridos hermanos, a rescatar al hombre de que no vaya en ese camino de destrucción, no vaya en ese camino de perdición. Todos los caminos del hombre son perdición, pero hay un solo camino, que es el de la vida. Hay un solo camino de la salvación. Hay un solo camino de la ayuda de Dios. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El único nombre que debe de estar en nuestra boca no es María, no es la Guadalupe, no es el Cristo negro, no es San Judas Tadeo, no es Alá, no es ningún santo. El único nombre que debe de estar en nuestra boca es nuestro Señor Jesucristo. No es ningún nombre, no es el dinero, no es el mundo, no son las amistades. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tiene poder y en el cual el único al que Dios reconoce, al único nombre y hombre a quien Dios reconoce, es a Jesús, Jesús de Nazaret. Es aquel que murió en la cruz. No hay otro nombre dado a los hombres, dice en el libro de Hechos, para el cual el hombre pueda ser salvo. No hay otro nombre, no hay otro hombre, no ha habido ni existirá el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Pero vivimos tiempo, o sea que solamente en su nombre podemos recibir su ayuda. Solamente en su nombre, hermano, podemos recibir la bendición. No es, queridos hermanos, no es Moroni, no es ningún otro nombre en el cual podemos ser ayudados. Pero qué tan importante es, hermano, dar testimonio de Cristo, dar testimonio en su nombre. La misma Escritura nos enseña, hermano, que en este tiempo habrá muchos cristianos, mucha gente cristiana, pero sin dar testimonio. En este tiempo al hombre se le olvida el orden de Dios, mandato de Dios. A mucha gente se le olvida, queridos hermanos, que es tiempo donde el hombre debe de dar testimonio. El hombre quiere ser cristiano, pero el testimonio que mi Señor Jesús mandó no es que sean cristianos,
sino que sean discípulos. Por eso lo recalcaba mucho diciendo, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, no digo que se convierta y sea cristiano, sino que digo, tome su cruz y me siga. Todos los días. No hay un día en que el hombre no pueda decir solamente en los cultos, solamente en la iglesia, solamente cuando me acuerdo soy cristiano. El Señor dijo que todos los días hicimos un pacto, venimos a Cristo con la finalidad de que todos los días se conozca su nombre, se conozca el hombre, de quién es Jesús, cuál es lo que Él hizo en la cruz, qué es lo que hizo por nosotros todos los días, qué es lo que está haciendo todos los días. Por eso no es bueno que, como decían por ahí, decía un hombre, un predicador decía que hoy hay tantas anécdotas personales que la iglesia conoce más al predicador, porque hay predicadores que no hay prédica donde solamente sea hablar de lo que hace su hijo, de lo que hace su hija, de lo que hace la vecina, lo que hace el vecino, lo que hacen ellos. La mayoría de las prédicas o en sus conversaciones, en las prédicas, siempre incluyen su vida. Hablan mucho de su vida, hablan mucho de los demás, cuentan historias del pasado. Y ese es su evangelio. Viven dando testimonio de ellos mismos y no de Jesús. Por eso mucha gente se desvió. Mucha gente está de que lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo conmigo, piensan que ese es el testimonio. Una cosa es lo que Dios hizo conmigo. Lo que Dios hizo conmigo fue, o por mí, hermano, fue que Él murió en la cruz. Pero lo que Él está haciendo por mí, eso no lo cuentan. Eso no lo cuentan. O lo que yo estoy haciendo por Él ahora. Porque el testimonio no es lo que Él hizo por mí. El testimonio es lo que estoy haciendo por lo que hizo por mí. Pero mucha gente se desvió en este tiempo, queridos hermanos, dando testimonio de ellos mismos y no de Jesús. En el libro de Mateo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero que se limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Mira que mi Señor Jesús nos manda todos los días. Dijo, no digas nada a nadie. ¿Por qué le dijo eso? Para que no fuera a caer en dar testimonio de Él, sino que diera testimonio por la obra, por la señal, por el milagro, diera testimonio de Jesús. Por eso Él hizo esto. Dice que muchos se convirtieron al Señor. Porque ser cristiano no es creer en Dios. Ser cristiano no es una iglesia. Ser cristiano es porque Cristo murió por ti. Y porque yo debo de convertirme en un discípulo. Eso es ser cristiano. Dar testimonio. Hablar por qué. Porque yo le sigo a Él, porque yo le sirvo a Él. Por eso me tengo que convertir en un discípulo, un verdadero seguidor. Pero dice aquí que le seguía mucha gente. Hoy en este tiempo le sigue mucha gente. Simplemente son creyentes, pero no son discípulos. Un creyente no le sigue. Un creyente no da testimonio. Piensan que dar testimonio es ser cristiano. No. Ser cristiano es porque murió por mí. Por eso dice que la palabra testimonio, dice, da testimonio a ellos, para dar testimonio a ellos. Y esta palabra, testimonio,
significa, hermano, dice que algo que es evidencia. También significa es algo que es evidencia de un tabernáculo sagrado. También significa dar testimonio, o sea, testificar. También significa, viene de la palabra kerugma en el griego, en el cual significa, dice que atestiguar aportando conocimiento directo acerca de una persona o suceso. Aportar conocimiento directo acerca de una persona o suceso. También se refiere, dar testimonio se refiere a hechos misioneros. Dar testimonio significa proclamar verdades del Evangelio. Proclamar verdades. También significa testimonio, significa dar testimonio del poder de esas verdades. Testimonio significa dar testimonio del poder de esas verdades. ¿Por qué cree que mucha gente hoy en este tiempo apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, se volverán a los mitos? ¿Por qué cree que mucha gente en este tiempo, mucho seguidor, mucha gente cristiana, apartará el oído de la verdad y se volverá a las mentiras? Pero un verdadero testimonio, ¿usted cree, hermano, que el Evangelio tiene poder? Cuando la misma Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios. El verdadero testimonio es testificar, hermano, lo que predicar ese mensaje del poder de la palabra en mi vida, cómo Dios está transformando por medio de su palabra en mi vida. Por eso también esta palabra significa que dice que predicaban, que un más significa predicar el mensaje, como especial objetivo, dice el efecto en los oyentes. Lo que representa, queridos hermanos, que dar testimonio representa el por qué yo hablo de Cristo, por qué yo estoy en Cristo, porque yo sigo a Cristo, porque dice que es el principal objetivo de mi vida. Testimonio significa porque Él es el principal objetivo de mi vida. Lo que dijo Pablo, me preocupo por alcanzar a Cristo, por tener a Cristo, por ganar a Cristo, por estar con Cristo. Significa tener una experiencia personal con Él. Eso es lo que significa dar testimonio, que aporta a uno conocimiento de quién es Él. Un discípulo no es el que cree, sino aquel que proclama verdades del Evangelio y cómo el poder de esas verdades se hace una realidad en mi vida. Por eso la palabra poder viene de la palabra yo puedo. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Otra versión dice, todo lo puedo en Cristo, que me da el poder para hacerlo. Me da el poder. Por eso el poder que Dios nos da, hermano, no era para que hagamos milagro, sino el poder que Dios nos dio para que el hombre sea transformado. Es más, de hecho, es más fácil hacer milagros que cambiar a un hombre. Pero por eso es tan fácil, hermano, que hasta el diablo hace milagros. Los brujos hacen milagros a través de demonios, pero salvar a alguien no lo pueden hacer. Salvar a alguien solamente mi Señor Jesucristo puede salvar. Queridos hermanos, porque la vida de los creyentes depende del Señor. Por eso vemos qué tan poderoso es, queridos hermanos, vivir bajo esa esencia del poder de la verdad.
Lo que le dijo mi Señor Jesús a este hombre, le dijo, ve y da testimonio, ve y predica, ve y habla y da testimonio del poder de la verdad, del poder que hace uno, hermano, queridos hermanos, en el poder andar en Cristo. Ese es el testimonio. Ve y da testimonio, ve y da evidencia con tu vida de lo que Dios está haciendo en tu vida. No es que Dios me sacó de pobre para ser rico. Ese no es el testimonio. Antes yo vivía con miedos, ahora ya no tengo miedo. Ese no es el testimonio. El verdadero testimonio es dar fe, es dar evidencia del poder del Evangelio en mi vida. Es dar evidencia, hermano, de que el mensaje, la palabra de Dios está cambiando mi vida. Realmente el poder del Evangelio, hermano, es tener una experiencia personal con Él. Por eso cuando el Señor le dijo, ve, le digo entonces, Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve. Aquí le estaba advirtiendo mi Señor Jesús a mucho. Dice que eran muchos los que le seguían, pero uno vino y se postró delante de Él. Uno creyó el poder de la palabra, uno creyó el poder del Evangelio. Y entendió, queridos hermanos, que Él podía limpiarlo, Él podía sanarlo. Hay gente que está enferma, queridos hermanos, de una egolatría. Hay gente que está enferma, pero no de una enfermedad física, sino enfermos porque su evangelio, su vida es simplemente creer en Dios. La palabra débil significa enfermo, alguien que no se sustenta claramente. Por eso ser cristiano, ser cristiano no es creer en Dios, sino porque murió por mí. Sino un verdadero cristiano es convertirse en un discípulo, aquel que da testimonio del poder de la verdad en su vida, aquel que habla del Evangelio y dice, evidenciar por qué soy un discípulo. ¿No te has preguntado por qué eres cristiano? ¿No te has preguntado por qué crees en el Señor? ¿No te has preguntado por qué no puede un creyente, un verdadero creyente, un verdadero discípulo no puede dejar de hablar de Él? ¿No te has preguntado por qué tú no puedes dejar de servirle a Él? ¿No te has preguntado eso? ¿No te has preguntado por qué tu vida está entregada a Él? ¿No te has preguntado por qué mucha gente no deja de evangelizar? ¿No deja de vivir una vida entregada a Él? Porque le canto, porque le toco para Él, porque yo no puedo alejarme de Él, porque yo me tengo que limpiar. Porque cuando le llega la verdad a una persona, a un creyente, lo primero que desea es ser limpio. Lo primero que desea es un cambio de corazón. Pero eso es dar testimonio de Cristo. Él no daba testimonio de Él, por eso le digo, no digas nada a nadie. Lo que está diciendo, no des testimonio de ti mismo, sino muéstrate al sacerdote, presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué yo le sigo a Cristo? Porque yo le sigo a Cristo. Porque yo no puedo vivir sin Cristo. ¿Por qué tengo que servirle a Cristo? Porque yo tengo que predicar a Cristo. Porque tengo que hablar del poder de las verdades. Cómo Dios está transformando mi vida, está limpiando mi vida. Un verdadero cristiano o alguien que da testimonio es un discípulo que enseña a otros, que sepa reconocer a quién es Jesús y por quién somos salvos. Pero en este tiempo, muchos religiosos, mucha gente, hermano, metidos en la política. Su principal deseo es que Jesús deje de hablar. Jesús deje de hablar en las casas. Jesús deje de hablar
hermano, en las mesas, en las familias, en tu vida. Por eso mucha gente que no tiene un amor por la palabra, porque no da testimonio. Una persona que no tiene amor por la palabra no puede dar testimonio, simplemente da testimonio de sí mismo, pero no da testimonio de Jesús. Porque en este tiempo, queridos hermanos, lo que quieren es apagar el testimonio. Quieren apagar a los discípulos, quieren que dejen de creer en el poder de la verdad, en el poder del evangelio. ¿Por qué vives apartado? Porque hay gente que vive apartada, vive lejos de Dios. ¿Saben por qué? Porque no han creído en el poder del evangelio. ¿Por qué todavía viven una vida desordenada? ¿Por qué todavía viven una apartada? Hermanos, si vivieron una vida entregada a Jesucristo. ¿Por qué no quieren recibir a Jesucristo como su Salvador? ¿Saben por qué? Porque están dando testimonio de sí mismos, pero no están dando testimonio de Cristo. No son discípulos, simplemente son creyentes. Simplemente no han creído en el poder de la verdad, no han creído en el poder del evangelio. La misma escritura dice que, hermano, esa es poder. El evangelio es poder. Un verdadero cristiano, su testimonio es: ¿por qué yo le sirvo a Cristo? Porque yo no puedo vivir sin Cristo. Porque mi vida la tengo que entregarla. Dice 2 Timoteo 1, versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús. Mira, no te avergüences de dar testimonio de Él, ni de mí, preso suyo, sino participas de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y amó mediante llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por medio del evangelio. Y ahora dice: del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Ahora yo predico a Cristo. Ahora yo doy testimonio, dice. Ahora doy testimonio de esa verdad. Miren lo interesante de esto. Ahora yo doy testimonio, dice Pablo. Doy testimonio, dice, por cual no se avergonzaba de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No se avergonzaba diciendo eso de que no me avergüenzo porque soy cristiano y doy testimonio de que soy cristiano. No. Dar testimonio significa dar una evidencia, porque yo sigo a Cristo, porque yo no puedo alejarme y separarme de Cristo. Doy testimonio porque yo estoy todos los días. Hay gente que le dice: ¿por qué todos los días vas a la iglesia? Hay gente que le dicen: ¿por qué no tienes tiempo para ti? Si lo entendieran, queridos hermanos, si entendieran que uno ya estaba muerto. Todas las personas dicen que estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Es como que si viviera en un mundo de puros zombies, de pura gente que no tiene. Por eso muchas veces el infierno se tipifica como el mundo donde reina Satanás. Por eso la Escritura dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Mucha gente vive en un infierno porque es sin salidas. No saben qué hacer con su vida. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que trajo la luz y nos dijo: yo sé qué hacer con tu vida. Entrégame tu vida. Vive para mí. Nos hizo promesas de su reino. Nos hizo promesas, queridos hermanos, de una vida sin dolor, una vida sin hambre,
una vida sin lágrimas, una vida, queridos hermanos, sin violencia, sin la muerte. Pero Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Quiere decir que, y dice, soporta las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por eso el Evangelio es poder de Dios, que nos salva, que nos santifica a través del poder del Evangelio. ¿Cuánto pueden dar testimonio que Dios a través de su palabra está limpiando nuestra vida? Eso es realmente dar testimonio de Cristo. Él está limpiando mi vida. Cada día me aparta de lo malo. Cada día me aparta y me entrego más a Él. Cada día doy testimonio porque yo le sirvo a Cristo, porque Dios está limpiando mi corazón. Doy testimonio cada día que yo no puedo vivir sin Él. Doy testimonio cada día que tengo que apartarme de lo que a Dios no le agrada. Doy testimonio cada día de cómo Él, no de cómo Él me rescató, sino cómo de Él hoy me está apartando, porque yo vivo para Él. La gente quiere vivir en el pasado, quiere vivir bajo los mitos, bajo los cuentos, vivir una vida, queridos hermanos, dando testimonio del pasado. Es que Dios me sacó, yo era esto, yo era antes. Y no es lo que Dios está haciendo hoy. Hoy Dios está transformando la vida de la gente. Hoy Dios está cambiando la mentalidad. Hoy los está rescatando del engaño, de la mentira. Hoy Dios los está rescatando, que hermano, de vivir lejos que vivir apartado, de convenciéndolos que regresen a casa, convenciéndoles que les sirva, convenciéndoles que se limpie, convenciéndoles que se santifique, convenciéndolos, queridos hermanos, que reconozcan que son pecadores, convenciéndoles, queridos hermanos, que cometen injusticia, convenciéndolos, queridos hermanos, de que sean cada día más obedientes y llenos de temor, cada día. Pero hay gente que piensa que no es poderoso el Evangelio. Que piensa que no son poderosos el mensaje. Por eso dice que la fe entra por el oír, Romanos 10:17, dice que la fe entra por el oír el mensaje. Mucha gente quiere tener fe, pero no oye un mensaje. Lo que provoca realmente la fe es el mensaje, la palabra de Dios. Había mucha gente, pero uno fue, aquel que fue y le dijo, aquel que reconoció que la verdad tiene poder, aquel que reconoció que no puede vivir sin Jesús, aquel que reconoció que es mejor servirle a Cristo, que es vivir mejor entregar su vida a Cristo. Ese es el que daba testimonio de esa verdad. ¿Por qué le sirves a Cristo? Porque no puedo vivir sin Él. Porque todos los días vas a la iglesia. Porque no puedo vivir sin Él. Porque te apartas del pecado. Porque no puedo vivir sin Él. Porque tú le cantas, porque tú le adoras, porque tú tocas para Él. Porque yo no puedo vivir sin Él. Porque lo que hizo por mí es que yo pudiera estar cerca de Él. Lo que hizo por mí es que yo viviera para Él. Por eso le digo, da testimonio. Que eso significa, predicaban el mensaje. Dice que el efecto del mensaje, el efecto de su palabra, predicaban. Nosotros sacamos una canción diciendo, el motivo de mi alabanza eres tú. El motivo de mi adoración eres tú. Eres tú mi Jesús. Eres tú mi Jesús. Digno de adoración, digno de exaltación. El motivo de mi alabanza eres tú. El motivo de mi adoración eres tú. Eres tú mi Jesús. Eres tú mi Jesús. Digno de adoración, digno de exaltación. Porque dice que el testimonio de seguir a Jesús, de ser de Jesús,
dice que es predicar el efecto, el motivo por el cual nosotros, queridos hermanos, vivimos para Cristo, por el cual nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Ese es dar testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo no es ser cristiano, ni porque voy a la iglesia, sino dar testimonio es porque el efecto que causó en mi vida, la impresión que causó en mi vida, entregar mi vida a Cristo. Ese es el testimonio, la experiencia personal que he tenido con Él. Por eso Marcos 14, versículo 55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así no concordaban su testimonio. Acordémonos que esta palabra testimonio también significa, queridos hermanos, dice evidenciar algo sagrado. Evidenciar también dice en el tabernáculo sagrado. Evidenciar que soy templo del Espíritu Santo. Evidenciar que soy un edificio, una casa, un templo para mi Señor Jesús. Por eso una de las cosas que dijo el Señor, ¿verdad, hermano? Es que dijo que a los que me aman, a los que guardan mi palabra, vendremos y haremos morada en Él. Eso es lo que Él dijo. Vendremos y haremos morada. Por eso vean lo que dice, queridos hermanos. Testimonio significa dar testimonio de un corazón sagrado, de un corazón entregado, un corazón que le adora. Por eso, siempre cuando tengas la oportunidad de adorarlo en canto, en humillarte y entregar tu vida, es un testimonio. Entrégate profundamente, que eso es un testimonio. ¿Por qué canto? ¿Por qué me entrego? ¿Por qué disfruto lo que hago en el Señor? Porque estoy dando testimonio de la verdad. Pero la Escritura dice, hermanos, que hay quienes dan un falso testimonio contra Jesús. Esos muchos falsos testigos, muchos falsos, que no darán un testimonio a favor de Jesús, sino un testimonio en contra de Jesús. Dice que sus testimonios de ellos no concordaba con el testimonio de mi Señor Jesucristo. Por eso mucha gente anda en la mentira. No saben ni por qué hace las cosas. No saben por qué viven entregados a su vida. No saben por qué buscan al Señor. Por eso mucha gente, aquel que tira su privilegio, aquel que abandona el camino de Dios, aquel que se aleja de Dios, aquel que solamente llega a sentarse, aquel que solamente cree en Jesús, aquel que vive una vida sin compromiso. Estos, queridos hermanos, su testimonio es falso. Su testimonio es de un falso cristianismo. Por eso Mateo 24 dijo claramente: se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán. Darán un pésimo testimonio, un falso testimonio. Dice que ese testimonio estará chocando con el verdadero testimonio. Porque hay quienes saben por qué lo hacen, hay quienes no saben por qué lo hacen. Amén, amén, hermana Leti. Queremos que la gente se convierta de testimonio de Jesús. Decir, ¿por qué yo no puedo vivir sin Cristo? ¿Por qué yo le sirvo a Cristo? Porque yo vivo entregado mi vida a Cristo. Porque doy testimonio a su nombre. Doy testimonio al hombre a quien el Padre envió para salvarme. Porque antes no dábamos testimonios. Antes vivíamos en las tinieblas. Antes la muerte nos cubría, las tinieblas nos cubría.
Pero ahora vino la luz y ahora resplandecemos en Cristo Jesús para dar testimonio. Por eso dice que el evangelio para muchos está encubierto. Tienen tapado el evangelio porque se avergüenzan del evangelio. No viven una vida entregada, no quieren entregar su vida al Señor, no quieren vivir para Cristo. Ese testimonio es falso. Ese testimonio es falso. No tienen ganas de buscar al Señor. Van cuando quieren, oyen cuando quieren. Han tirado su privilegio, ya no profetizan, ya no buscan que el Espíritu de Dios los use, ya no tienen amor por la palabra, ya no tienen amor por la oración, ya no tienen un amor en el servicio. ¿Por qué razón? Oh hermano, su testimonio es falso. Dice que lo que hacían ellos ya no concordaba con el verdadero testimonio de Jesús. Se convirtieron en creyentes, pero no en discípulos, dejaron de ser discípulos. Y por eso un falso discípulo dice que entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra Jesús, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días lo edificaré. Otro dice, otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban con el testimonio. Su testimonio de ellos era falso, no concordaba con el verdadero testimonio del poder de la verdad. Por eso el libro de Juan 3:31 dice: del que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Vean lo que dice: el que es de arriba, el que tiene una vida, testifica, dice que el testimonio testifica a favor de Dios, de que Él testifica que Dios es verdadero. Testifica el poder de la verdad. Testifica el efecto que tiene la palabra, el efecto que tiene la oración, el efecto que tiene la muerte de Cristo en su vida, el efecto que tiene el amor a Cristo, el efecto que tiene de guardar sus mandamientos, el efecto que tiene el temor, el efecto que tiene la obediencia, el efecto que tiene el servirle a Dios. Oh, qué hermano, qué precioso está esto. Por eso la Escritura dice, por eso el Señor me habló esta mañana diciéndome el testimonio de Cristo y el testimonio de ellos. Hay pastores, hermano, predicadores cristianos que solamente, hermano, que solo dan testimonio de ellos. Están hable y hable de ellos mismos, en vez de incluyen historias, lo que hace su hijo, lo que hace su hija, lo que hace su esposa, lo que hace el perro, lo que hacen los animales, lo que hacen todo, sus chistes de cómo le causó, de cómo eran pobres, de cómo Dios los sacó de la pobreza, de cómo eran, de que antes eran drogadictos, eran borrachos y cómo Dios los rescató. Hermano, y esa es su vida. Viven hablando mucho de ellos, pero ese testimonio no concuerda por el por qué yo vivo para Cristo, el por qué yo soy de Cristo. No concuerda. No concuerda eso de que Dios nunca me dejará de comer, me dejará sin comer, nunca Dios me va a abandonar. No concuerda ese versículo, no concuerda ese testimonio. Por eso mucha gente, hermano, aquí la Escritura dice que mucho, ellos quieren matar la política, la religión quieren matar ese testimonio en nosotros. Quieren matar la vida de Cristo en nosotros, el efecto del poder del Evangelio en nuestra vida. La quieren matar. Si el hombre se vuelve religioso,
Si el hombre se vuelve político, dará un falso testimonio. Ese testimonio dice que no concuerda. No concuerda. Ser discípulo es aquel que da testimonio del poder de la verdad, el efecto de la verdad, el poder de ese precioso evangelio que limpia nuestro corazón, que consagra nuestra vida. Pero dice, hermanos, que el que realmente viene de arriba, el que realmente ha sido transformado, o el que es de arriba, dice que testifica, pero nadie recibe su testimonio. Usted va a contarle a las personas por qué tú vives la vida entregada a Cristo. Cuéntales a ellos, platícales, ve y da testimonio a ellos. Ve y preséntate delante de ellos, dile la importancia del efecto de seguir a Cristo. Dile la importancia de meterse en su palabra y obedecerla. Y dice, pero nadie la recibe. Nadie la recibe. Este testifica el poder de la verdad. Da testimonio de que Dios es verdad. Porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios hablan. Un discípulo dice que Dios lo envía a dar testimonio. ¿Qué fue lo que hizo este leproso? ¿Qué fue lo que hizo este leproso cuando el Señor le dijo, ve y preséntate? Lo que le estaba diciendo, ve y habla las palabras de Dios. Ve y da las palabras de Dios en tu vida. Das testimonio que en tu vida está la palabra de Dios. Da testimonio que en tu vida, el efecto que tiene la palabra de Dios en tu vida. Él fue y no dijo, mira lo que Cristo hizo, me sanó. Sino lo que Él hizo es, mira lo que yo hago por lo que Él hizo por mí. Doy testimonio que el Evangelio, las palabras que me habló son poderosas. Jesús decía algo. Juan 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. No es verdadero mi testimonio. ¿Por qué? Porque estaban hablando de ellos. Es que cómo Dios me usa, cómo Dios me habla. Todas sus predicaciones son hablar de ellos mismos. Su testimonio, su predicación, su mensaje no es verdadero. Mira cómo Dios me usa. Mira cómo Dios me habla. Mira cómo Dios me habla, hermano, que me cuenta mis historias. Es como yo cuando yo predicaba, y cuando yo andaba por aquí, y cuando yo andaba por allá. Hermano, cuando una persona envejece, solo vive de recuerdos. Solo habla del pasado, del pasado, del pasado, del pasado, y repite las mismas cosas. Porque su testimonio no es acerca de sí mismo. Yo antes andaba viajando, yo antes caminaba, yo antes predicaba, yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, yo antes. Me acuerdo cuando hice eso, me acuerdo cuando me pasó esto. Y esos son sus mensajes. Ese testimonio dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Empiezan a contar historias. Vean las predicaciones de mucho pastor. Sus predicaciones de mucho pastor empiezan a sacar un tema y de repente
que cuentan del amigo, que cuentan de la familia tal, que cuentan que cuando iban a buscar trabajo, que cuando andaban, hermano, moviéndose de un lado para otro, de que cuando eran chicos, que no tenían zapatos, que no tenían ropa, que no tenían comida, que vivían no sé dónde, que vivían no sé qué, hermano, que yo tomaba, yo era un borracho, ¿dónde es el testimonio? Pero eso no es el testimonio que mandó. Por eso es antibíblico predicar, hermano, pasar en los púlpitos, hermanos, es antibíblico pasar. Yo antes era un borracho, yo antes era un violento. Es antibíblico eso. Ahí está la gente, mucha gente, hermano, presume, hasta trata de meterle un poquito más al mensaje de decir, oh, yo era peor que tú. No es que yo tomaba, no, yo antes yo mataba gente. No, eso de matar gente no, yo antes era un homosexual. Ay, vean cómo Dios me transformó. Ese no es el mensaje de testimonio. El mensaje de testimonio es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo le sirvo a Cristo? Porque yo creo en el poder del Evangelio. Porque yo vivo para Cristo, porque yo no puedo vivir sin Cristo, porque yo me limpio para Cristo, porque yo me entrego para Cristo, porque yo le canto a Cristo, porque yo toco para Cristo, porque yo no puedo estar sin Él. Doy testimonio de Cristo, doy testimonio de que yo no puedo estar sin Él. Doy testimonio del efecto del poder del Evangelio en mi vida. Y voy y se lo predico a los demás. Pero si yo doy testimonio de mí que soy cristiano, mi testimonio no es verdadero. Entonces por eso dice, sé que el testimonio que Él da de mí es verdadero. Mateo 23, versículo 30 dices, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenar la medida de vuestros padres. Dice generación, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así que dan testimonio, vean lo que dice, así que dan testimonio contra vosotros mismos que dan aquellos que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Hay mucha gente que está en contra de la obra de Dios. Hay mucha gente que no se involucra en las cosas de Dios. Quisieran que se acabe la obra. Son cristianos, pero de su corazón desearían que no hubiera iglesia. En su corazón desearían quitar a un pastor, que el pastor deje de predicar la palabra. Dice que ustedes dan testimonio de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Son cómplices de la sangre de aquellos que mataron a los profetas. Hay quien te da testimonio, dice de que no ayudan a sus profetas, a sus pastores. Hay gente que está en ataque y ataque a sus pastores. Hay gente que está hablando mal de sus pastores. Hay gente que no ayuda a sus pastores. Hay gente que deja solos a sus pastores. Según ellos, dan testimonio. Pero dice que su testimonio, dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos. Su testimonio, dice, es contra de ellos mismos. ¿Por qué? Porque mataron a Jesús. Mataron a los profetas.
Por eso el Señor dijo, hermano, hay una generación en este tiempo que no da testimonio. Hay una generación en este tiempo que da testimonio de sí mismo. Solo hablan de ellos mismos, pero no hablan del por qué. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo, hermano, vive en ellos? ¿Por qué no dan testimonio del poder del Evangelio en su vida, del poder de andar en la verdad, del poder de decir la verdad y no amar la mentira? Daban testimonios acerca de ellos mismos, hermano, porque quieren ver muerto a Jesús en su vida. Hay gente que quiere matar la verdad, quiere callar la verdad. ¿Por qué no pueden matarla? ¿Por qué no pueden callarla? Porque viven las personas, viven en aquellos que Jesús mandó a proteger la verdad, a proteger la palabra, porque la guardan en su bendito corazón. Son aquellos que dan evidencia de algo sagrado. Son aquellos que dan evidencia de que son templo del Espíritu Santo. Son aquellos que dan evidencia, queridos hermanos, de que el efecto de la verdad, el efecto del poder del bendito Evangelio, aquellos que tienen una experiencia personal con el Señor, aquellos que atestiguan por dar conocimiento directo de quién es Jesús, quién es el nombre de Jesús, quién es el hombre de Jesús. ¿Quién son aquellos que, hermano, que representan, que no pueden dejar de hablar de Él, que no pueden vivir sin Él, que no pueden dejar de servirle a Él, que no pueden, queridos hermanos, vivir una vida lejos y apartados de Él? Mucha gente se alejó. Todo lo que el hombre haga sin Cristo es un testimonio falso. No concuerda. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No caminan con Él, no siguen sus pasos. Él vivía entregado al Padre. Él hablaba del Padre, dice, y el Padre hablaba de Él. Nosotros hablamos de Jesús, Jesús habla de nosotros. Como le dicen a Nicodemo, es un verdadero israelita. Perdón, a Zaqueo. Es un verdadero israelita, un verdadero cristiano. El Señor da testimonio de las personas. Queridos hermanos, dar testimonio de Cristo o dar testimonio de sí mismo. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué tienes que entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué adoras a Cristo? ¿Cuál es el motivo por hacerlo? ¿Cuál es el motivo por el cual tú vas a entregar tu vida hoy? ¿Cuál es el motivo por el cual tú vas a limpiar tu corazón hoy? ¿Cuál es el motivo realmente, queridos hermanos, de que no puedes vivir sin Él? ¿Cuál es el motivo realmente el cual, hermano, tú crees en el poder del mensaje de la verdad? ¿Crees en el poder del Evangelio que tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón, tu mente, todo tu entorno? ¿Cuál es el poder que habita en tu vida? ¿Cuál es la evidencia verdadera de que has entregado tu vida al Señor? ¿Cuál es la evidencia verdadera de que tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios? ¿Cuál es el testimonio verdadero de que tú no puedes vivir sin Él? Oh, hermano, decir, mire, cambió mi corazón, cambió mi mente. El poder, su palabra, su mensaje cambió mi vida, me transformó. Por eso, queridos hermanos, en la boca de un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no hay otro nombre, solo el nombre de Jesús.
No puede decir María, los mormones, el moroni me cambió, los testigos de Jehová. No puede decir que Alá me cambió. No puede decir el santo niño de Atocha. Él no puede decir el Cristo negro, María, la Guadalupe. Es un testimonio falso. Es un testimonio falso. Porque ese testimonio, ese lenguaje, no concuerda con la palabra Biblia. No concuerda con la palabra de Dios. No concuerda. No concuerda con el mensaje de Cristo. No concuerda. No hay ningún otro nombre en el cual el hombre sea salvo. Por eso son testimonios falsos. Y el testimonio falso, lo único que quiere hacer es matar a Jesús. Si la gente dice es que la Guadalupe cambió mi vida, mi santito cambió mi vida, tu testimonio es falso. Lo único que quieren hacer es matar a Jesús. Porque no tienen una evidencia porque yo tengo que entregar mi vida a Cristo. No tienen una evidencia y es mentira, son falsos testigos. Son falsos cristianos, falsos creyentes. Hoy están adorando a Cristo, al rato están adorando a un santo. Eso es falso. Es falso. Es que yo creo en Cristo, pero también no puedo dejar a mi virgencita, no puedo dejar a mi santito. El testimonio es falso. Se avergüenzan de decir, Cristo es mi Salvador. Solo a Cristo seguiré, solo a Cristo seguiré. Sacamos una canción que dice, solo a Cristo alabaré, solo a Cristo adoraré. Él es el único de toda adoración. Solo a Cristo honraré, solo a Cristo serviré. Él es el único de toda mi adoración. Es el único. No hay ningún otro nombre. No hay otro nombre en el cual yo doy testimonio, por el cual soy salvo. No hay ningún otro nombre, no hay ningún santo, no hay ningún otro nombre en el cual podemos decir, Él salva. No me avergüenzo de dar testimonio de mi Señor Jesús. No me avergüenzo de predicar a Jesús. No estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie. Estoy hablando porque yo le sirvo a Jesús, porque yo predico a Jesús, porque yo le canto a Jesús, porque yo toco a Jesús, porque me da la palabra, me da el efecto de la palabra, Él me da motivos suficientes para servirle. El efecto de la palabra me da motivos suficientes para gritar a los cuatro vientos. Porque Jesús, yo no puedo vivir sin Jesús, porque yo tengo que servirle a Jesús, porque yo tengo que entregar mi vida a Jesús, porque yo tengo que limpiar mi vida por Jesús, porque yo tengo que apartarme del pecado para Jesús, porque yo tengo que dejar el mundo, porque tengo que dejar la idolatría, porque tengo que dejar el amor al dinero, porque tengo que dejar las tinieblas, porque tengo que dejar la muerte, porque tengo que vivir para Cristo. ¿Por qué razón? Porque tengo suficientes motivos para dar testimonio con mi vida, por el cual yo no puedo vivir sin Cristo. No me avergüenzo de decir que Jesús es mi Salvador. No me avergüenzo de decir por qué soy cristiano, porque Jesús salvó mi vida y tengo suficiente motivo para andar en la verdad. Tengo suficientes motivos para limpiar mi corazón. Tengo suficientes motivos para servirle a mi Dios. Tengo suficientes motivos para dejar la idolatría. Tengo suficientes motivos para entregarme a Él. A eso se le llama dar testimonio de Cristo. Así que tienes suficientes motivos para dar testimonio de Cristo. Y cuando el testimonio es verdadero, todo lo que diga es falso. Así que predico a Cristo porque tengo suficientes motivos para predicar a Cristo.
Tengo suficientes motivos para llevar el evangelio a otros. Sí. Porque doy testimonio en mi vida. El efecto de su palabra, el efecto de la verdad, me ha transformado en mi vida. Así que tienes un motivo hoy para dejar el pecado. Tienes un motivo hoy para dejar la idolatría. Tienes un motivo hoy para entender que la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida. Así que Jesús dijo, ve y da testimonio. No hables de ti, dijo. Habla de mí. Habla de mí. El efecto que tiene cuando Cristo llega a nuestra vida. Cuando Cristo llega a nuestra vida, a salvarnos, no tenemos ojos, no tenemos oído, no tenemos boca, no tenemos pies, solamente para Él. Y nada más para Él. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Das testimonio de Cristo. Deja de decir soy cristiano. Ahora hay que decir yo soy de Cristo. Vive tu vida para Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que el Señor les dé entendimiento, los fortalezca. Y que entiendas, hermanos, que tienes que dar testimonio. No des testimonios falsos. Porque el testimonio falso quiere matar a Jesús. Quiere sacarlo. Le seguía mucha gente. Pero son muy pocos los que dan testimonio. Hay mucha gente que dice es cristiana, dice que cree en Jesús. Pero no dan testimonio de la palabra. No tienen los suficientes motivos para seguir a Cristo. Por eso, hermano, creo que mañana domingo, a partir de las 9 de la mañana tenemos culto aquí en Cerrito. Aquí en Cerrito Canacín. Aquí por Santa Isabel, queridos hermanos. La ubicación, los teléfonos, la dirección está en la página. Si usted, el deseo es acompañarnos y traer una alabanza, darle a glorificar al Señor, véngase. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. Hermanos, si no le llegan las notificaciones, desconéctese, desconéctese de la página, vuelva a entrar, envía sus solicitudes para que le lleguen las notificaciones cuando estamos predicando todos los días. Todos los días tenemos una palabra, un mensaje de parte de Dios, un mensaje de vida para tu vida. Tengas los motivos suficientes para buscar al Señor y no tenga pretexto para no oírlo, no haya pretexto para no regresar a casa. Las excusas, los pretextos y las justificaciones son mentiras. A Dios hay que decirle, sí, Señor, ahí voy. Tengo suficientes motivos para alabarte. Tengo suficientes motivos para entregar mi vida. Así que hoy es un día precioso para entregar tu vida. Es un día precioso para reconciliarte con el Señor. Es un día precioso para arrepentirte. Si tú crees en el Señor Jesús por lo que Él murió en la cruz, por lo que Él hizo en la cruz por ti, entonces reconoce que tienes que entregar tu vida. Confesar a Jesucristo como tu Salvador, limpiar tu vida, consagrar tu vida. Da testimonio de que eres templo de Dios, que eres templo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Apártate de la idolatría, apártate del desorden, del pecado y da testimonio de que eres de Cristo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana y de lunes a domingo en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.